Creemos que el Señor sigue siendo Dios y que sigue siendo bueno y que a pesar de todas las cosas el Señor nos da la suficiente capacidad como para estar en pie. Gracias, Majestad, por ser una iglesia como eres, una iglesia de esa madurez y de esas hechuras que vosotros tenéis. Voy a intentar compartiros una palabra del Señor que pueda hacer bien a vuestros corazones. Os voy a compartir un texto que ha nacido en este tiempo de confinamiento. Mientras que hemos estado, tal como estamos todavía, limitados en nuestros movimientos, ya sabéis que hemos tenido tiempo para todo y lo seguimos teniendo. Y este texto que os voy a compartir ha nacido en este periodo de tiempo que nos está tocando vivir. El texto en cuestión se encuentra en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versos 16, 17 y 18. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El apóstol San Pablo nos ha enseñado aquí un principio eterno, el que nos define en el verso 17, un punto doctrinal que trae equilibrio al alma, el que nos desvela en el verso 16, y una llave de revelación maestra que nos permite comprender el principio eterno del verso 17 y el punto doctrinal del verso 16. Dicha llave maestra nos la ha mostrado en el verso 18. De esto quiero predicarles hoy, de un principio eterno, de un punto doctrinal que trae equilibrio al corazón y de una llave maestra de revelación. Pero antes de hablarles de cada uno de estos tres versos, que para mí son tres grandezas que nos entrega Dios por la pluma del apóstol, antes de hablarles de ellos, como les decía, sería bueno que proyectásemos sobre estos textos la luz del contexto histórico, porque así comprenderemos mejor lo que después vamos a intentar desgranar. El contexto histórico en el que este texto es escrito es aquel que estaba viviendo el apóstol San Pablo en el transcurso de lo que fue su tercer viaje misional, de hecho, finalizando dicho viaje misional. Vosotros sabéis que el apóstol San Pablo desarrolló casi la práctica totalidad de todo su tercer viaje misional en la ciudad de Éfeso, ciudad donde el apóstol posiblemente hizo la obra más extraordinaria de toda su extraordinaria vida. Fue allí donde el uso de Dios en su persona fue tan excelente y extraordinario que se pudo vaciar el templo a Diana y se pudo llenar de Dios no solo a la ciudad de Éfeso, sino a todo lo que fue el Asia proconsular. Pero mientras que el apóstol se encontraba en esa cima ministerial que él estaba viviendo en su administración en la ciudad de Éfeso, en mitad de esa cima ministerial, el apóstol también tuvo que sufrir dos tribulaciones que fueron difíciles de experimentar. Una tribulación que fue de carácter externo y otra de carácter interno. Cuando hablo de una tribulación de carácter externo, me estoy refiriendo a que el origen de esa tribulación venía del mundo inconverso. Pero cuando hablo de tribulación de carácter interno, me estoy refiriendo a que la fuente, el origen de esa tribulación era el mundo creyente. El apóstol está en la cima de su ministerio, realizando la obra más extraordinaria de todo su extraordinario ministerio. Pero en mitad de tanta gloria también hubo un poco de día gris. En mitad del sol aparecieron también las nubes. Y las nubes aparecieron, como les digo, sufriendo una tribulación de carácter externo y otra de carácter interno.
La tribulación de carácter externo fue aquella que tuvo que padecer a causa de incrédulos que, poseídos de demonios, persiguieron al apóstol con ahínco, con rabia satánica, intentando quitarle la vida. Cuando el apóstol tiene que hablar de esa tribulación, lo hace en uno de sus escritos y dice: si como hombre batallé en Efeso contra fieras, así define él a aquellos incrédulos poseídos como fieras salvajes que con rabia antinatural perseguían al apóstol queriéndole quitar la vida. Pero sin embargo no solo ha sufrido esa tribulación de carácter externo por incrédulos poseídos de demonios, sino que también y paralelamente ha tenido que sufrir lo que ha sido una tribulación de carácter interno. Esta procedía de la iglesia, concretamente de la iglesia de Corinto, que era una iglesia que también nació del ministerio del santo apóstol. Y han sido los corintios los que les han mandado al apóstol un anuncio mientras que él está en Éfeso. Y era un anuncio que causó una profunda tristeza en el corazón del anciano, pues nada más que le decía a la iglesia de Corinto que pretendía desligarse de la cobertura apostólica de San Pablo. Cuando San Pablo recibe aquella noticia, se siente dolido y traicionado. Y es entonces que dice la Escritura que hace un viaje relámpago desde Éfeso a Corinto, pero de nada le sirve, tiene que salir de allí cabizbajo y derrotado, y así volverse de nuevo a Éfeso. Si le preguntásemos a San Pablo cuál de estas dos tribulaciones le dolió más, estoy casi seguro que diría que le dolió más la segunda que la primera. Le dolió más ver cómo sus hijos espirituales se rebelaban contra su autoridad. Más le dolió eso que ver cómo los incrédulos poseídos de demonios le perseguían para quitársele la vida. Uno puede esperar que Goliat se levante contra él. Lo que uno nunca espera es que los hermanos propios del alma te puedan tirar al foso. San Pablo, si tuviera que respondernos, diría sin dudas: me dolió más la segunda tribulación que la primera. Pero el apóstol ha transcurrido el tiempo después de esas dos experiencias amargas y de las dos ha salido en bien. Ni los incrédulos poseídos de demonios le han podido quitar la vida y al final la iglesia se ha reconciliado con él. Ha terminado su obra en Éfeso y ha salido de ella. Ha cruzado el mar Egeo y está en Filipos. En Filipos está, habiendo terminado su obra en Éfeso. Y allí ha llegado Tito y le ha dicho: San Pablo, no te preocupes, la carta severa que has enviado a la iglesia de Corinto ha dado su resultado y la iglesia se ha reconciliado contigo. Quieren seguir manteniéndose bajo la cobertura apostólica que el Señor te entregó. Es decir, que el apóstol, cuando escribe esta parte de la escritura que yo he leído, ya se encuentra fuera del túnel oscuro que ha pasado. Cuando yo quiero ver al apóstol escribiendo esta carta, siempre lo visualizo como que el apóstol está mirando hacia atrás, a su inmediato pasado, y está viendo ese túnel oscuro por el que ha pasado, pero del que ha salido indemne. Y mirando el túnel oscuro que acaba de pasar, tanto por la tribulación de carácter externo como por la tribulación de carácter interno, cuando está observando ese túnel oscuro que acaba de transitar, el apóstol escribe estas tres verdades que yo he leído, tres verdades eternas que le sirvieron a él para pasar aquel túnel oscuro y que le servirán a cualquiera si es que por un túnel oscuro tiene que pasar. Es por eso que estas palabras del apóstol fueron de aplicación primaria para él, pero de aplicación eterna para cualquier creyente que tenga que pasar por momentos de adversidad. Mirad, unos más y otros menos, pero todos estamos pasando por este túnel oscuro llamado pandemia, por este túnel oscuro llamado confinamiento, por este túnel oscuro llamado enfermedad y, por desgracia, por este túnel oscuro que está quedando bajas en el camino. Por lo tanto, nosotros también nos encontramos en la condición para poder recibir la revelación divina que hay en cada una de estas tres verdades, a fin que al absorber estas verdades nos sea más sencillo transitar el túnel oscuro que nos tocó en este tiempo transitar. El apóstol nos escribe verso 16, verso 17 y verso 18.
3 verdades que nos van a servir para transitar los túneles oscuros que la vida nos pueda deparar. Les voy a predicar no en el orden en el que están escritos, es decir, no les voy a predicar primero del 16, después del 17, para concluir con el 18. Me van a permitir la osadía de cambiar el orden establecido en la Biblia. Yo les voy a predicar primero del 17, a continuación les predicaré del 16, para concluir predicándoles del verso 18. Reciban esta palabra del Señor. En el verso 17 ha dicho el apóstol: porque esta leve tribulación momentánea, haciendo referencia a lo que acaba de vivir, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Noten bien el principio eterno que aquí nos enseña el santo apóstol. Nos está diciendo que la tribulación que él acaba de vivir ha producido en él un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La tribulación es algo malo, pero ha producido en él algo bueno, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El apóstol nos está compartiendo que cuando la tribulación se vive en fe y fidelidad, la tribulación, que es algo malo, se convierte en una empresa que produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es decir, que lo malo, vivido en fe y fidelidad, se convierte en una maquinaria que es capaz de producir algo realmente bueno, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Tengo la plena seguridad de que todos los que estamos hoy reunidos en torno a este sello deseamos tener en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Tengo la plena seguridad de que todos lo deseamos. Y teniendo esa seguridad digo, estamos ante la situación propicia, porque este túnel oscuro, esta tribulación que estamos viviendo, es la situación propicia para que, viviéndolo en fe y fidelidad, esta tribulación se convierta en la empresa que produzca, que dé a luz en nosotros ese cada vez más excelente y eterno peso de gloria que todos deseamos. Sí, queridos hermanos, el apóstol nos está desvelando el principio eterno bíblico que enseña que Dios, nuestro Dios, es capaz de sacar lo mejor de entre lo peor. Esta verdad aparece ilustrada en infinidad de ocasiones en la Escritura. Dejadme tomar como botón de muestra, como ilustración, como aportación de luz a esta verdad lo que ocurrió en el Calvario. Les pregunto sin que tengan posibilidad de contestarme, ¿el Calvario es algo malo? Yo diría que no, yo diría que el Calvario es algo peor. El Calvario es una dependencia infernal. En el Calvario le han mesado la barba. En el Calvario le han llenado la cara de esputos, en el Calvario le han dado de puñetazos, en el Calvario le han dado de bofetadas, en el Calvario le han atravesado las manos y los pies con clavos, en el Calvario le han coronado la cabeza de espinas, en el Calvario le han azotado las espaldas, en el Calvario le han atravesado el costado con la lanza del romano. Peor todavía, en el Calvario se ha hecho por nosotros pecado, con la profundidad que eso implica. En el Calvario se ha convertido en el receptor único de toda la ira del Padre. En el Calvario ha tenido que padecer todo esto sin el amparo del amado. En el Calvario, según Isaías, se ha convertido en raíz de tierra seca, sin parecer ni hermosura, despreciado y desechado de entre los hombres. Os digo, ¿el Calvario es algo malo? No, el Calvario es algo peor. Pero de entre lo peor que es el Calvario, Dios, nuestro Dios, ha extraído lo mejor, la oportunidad de salvación para todo el género humano. La oportunidad de salvación para todo el género humano es lo mejor, pero lo mejor ha sido extraído
de entre lo peor. Dios es capaz de convertir una tribulación momentánea vivida en fe y fidelidad en la máquina que produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dios es capaz de sacar lo mejor de entre lo peor. Les pregunto, por seguir ilustrando este punto doctrinal, ¿es malo estar cautivo? Digo, no, estar cautivo es peor. Pues en condición de cautivo estaba el profeta Ezequiel. Cautivo estaba él, así le sacaron de la tierra de los sepulcros de sus padres y tuvo que hacer un largo viaje desde Israel hasta Babilonia. Es un viaje kilométrico de muchos kilómetros, a través de desiertos inhóspitos, semidesnudo, descalzo, atado de cadenas en pies y manos, en calidad de esclavo. Y dice una nota autobiográfica del libro que lleva su firma: estaba yo entre los cautivos junto al río Quebar. Así es como se define: entre los cautivos junto al río Quebar. Está cautivo, preso, no tiene gozo de libertad, está con sus manos y pies atados, semidesnudo y descalzo. Y junto al río Quebar el aire es gélido y está soplando fuerte contra él. Está en la peor situación posible, entre los cautivos y junto al río Quebar. Pero dice el texto a continuación: y allí se abrieron los cielos sobre mí y vi visiones de Dios. Que el cielo se abra sobre uno y que uno pueda presenciar visiones de Dios es algo realmente bueno. Pero lo realmente bueno se produjo en la situación realmente mala, entre los cautivos y junto al río Quebar. Una vez más, la Escritura nos enseña que el Dios, nuestro Dios, es capaz de sacar lo mejor de entre lo peor. Escúchame bien, Iglesia del Señor, hoy estamos viviendo algo realmente malo, pero de esto que es realmente malo, Dios puede sacar algo realmente bueno. Les pregunto sin que me contesten, en la pretensión de seguir ilustrando este principio eterno. Les pregunto, como les decía, sin posibilidad de que me contesten: ¿Patmos es algo malo? Yo digo que no. Yo digo que Patmos es algo peor. Patmos es la cárcel sin rejas. Patmos es el sepulcro para vivos. Ahí está el santo apóstol Juan, en la cárcel sin rejas, en lo que es la sepultura para vivos, rodeado de dementes y de criminales, de la escoria del Imperio Romano, pero estando ahí en lo peor, dice la Escritura que Dios le reveló lo mejor. Apocalipsis salió de Patmos. Dios le ha dado la revelación más grande que nunca ser humano haya recibido en la peor condición. Se vuelve a repetir la historia. Dios, de entre lo peor, es capaz de sacar lo mejor. La leve tribulación momentánea puede producir un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Nosotros hoy estamos viviendo una tribulación, una congoja, una adversidad en forma de pandemia, de confinamiento, de llantos, de malas noticias, de lutos. Estamos viviendo una mala situación, pero ¿acaso no estamos siendo testigos que de entre esto que indudablemente es malo, Dios está empezando a sacar cosas que son indudablemente buenas? Hemos tenido que cerrar las iglesias, hemos abierto sellos locales en cada una de las iglesias y los pastores nos mandan los reportes de información al final del día, y en esos reportes de información los pastores nos comunican su preocupación por lo que está pasando, pero su ilusión por lo que están comprobando, y en esos reportes de información nos escriben los pastores y nos dicen: tenemos más gente en los sellos de las que teníamos en las capillas, estamos viendo a los incrédulos que
que vienen a aceptar a Jesús como Salvador. Estamos viendo a los pródigos que regresan a la casa del Padre. Estamos viendo a los que nunca se fueron de la casa, que están creciendo en intimidad, en pureza y en santidad para con el Señor. Esto es algo malo, indudablemente, pero no estamos viendo que Dios está sacando bueno de entre lo malo. Un despertar de la iglesia que está naciendo ¿de qué matriz? De una matriz llamada pandemia. Este principio eterno no solo está en la Escritura, es que lo estamos viviendo en primera persona. Dios se vuelve a glorificar entre nosotros porque es capaz de sacar lo mejor de entre lo peor. Iglesia de majestad, esta tribulación momentánea va a producir en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta tribulación no va a terminar con nosotros. Esta tribulación nos va a hacer mejores. Vamos a ser mejores de que salgamos de ella que cuando entramos en ella, porque Dios está cumpliendo en nosotros su principio eterno, ese que nos dice que Dios es capaz de sacar lo mejor de entre lo peor. Pero el apóstol San Pablo no simplemente nos enseña ese principio eterno en el verso 17 que nos ayuda a transitar el túnel oscuro, sino que también nos desvela lo que es un punto doctrinal que trae equilibrio en el verso 16. Dice así el apóstol: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Noten ustedes lo que el apóstol nos desvela en este verso. Nos dice que en él se da la extraña coincidencia de que hay dos hombres en su único ser. Él nos habla de que en él mismo hay un hombre exterior que se desgasta, pero también hay un hombre interior que de día en día se renueva. Es un misterio. En él hay dos hombres, eso dice el apóstol. Uno exterior, que se desgasta, y otro interior, que de día en día se renueva. ¿De qué nos está hablando el apóstol? Nos está hablando de la extraña dicotomía en la que vivimos los creyentes que todavía estamos en la tierra. Los creyentes que todavía estamos en la tierra vivimos en la extraña dicotomía por la que podemos decir que hay una parte de nuestro ser, el hombre exterior, que pertenece todavía al mundo caído, y hay otra parte de nuestro ser que es el hombre interior, que pertenece ya al mundo redimido. Eso es lo que nos informa el apóstol. El apóstol nos está diciendo implícitamente que el sacrificio del Calvario fue consumado en Dios, pero no completamente aplicado todavía en la humanidad. Recordaréis que el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario terminó diciendo: consumado es, antes de entregar el Espíritu. Consumado es lo mismo que si hubiera dicho: terminado está, he concluido la obra de redención que me encomendaste. Eso es lo que dijo nuestro Señor, y a eso no se le puede añadir. Él dijo que está terminada y terminada está, pero la obra de redención está terminada en Dios, no completamente aplicada en el hombre. La obra de la cruz está aplicada en nosotros, en el hombre interior, es decir, en nuestro espíritu y en nuestra alma. Nuestro espíritu y nuestra alma son el hombre interior al que hace referencia aquí San Pablo, y en ese hombre interior sí se aplicó ya el beneficio del Calvario. ¿Cuándo? En el día del nuevo nacimiento, cuando después de confesar nuestros pecados y arrepentirnos, recibimos a Jesús como Salvador y también al Espíritu Santo para morar en nuestros adentros. Es decir, que el día que aceptamos a Jesús como Salvador, se produjo el nuevo nacimiento, y en ese día se nos aplicó el beneficio del Calvario al hombre interior. Pero de igual manera que en el día del nuevo nacimiento se nos aplicó el beneficio del Calvario al hombre interior, así también tenemos que decir que aquel día no se aplicó el beneficio del Calvario al hombre exterior. ¿Quién es el hombre exterior? Nuestra anatomía, nuestro cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico no recibirá el beneficio de la cruz en el día del nuevo nacimiento como el hombre interior. Nuestro
hombre exterior recibirá el beneficio de la cruz en el día de la resurrección, en el arrebatamiento, que será cuando este cuerpo de humillación nuestra sea cambiado en un cuerpo semejante al de la gloria suya. Esto lo tenemos que tener bien presente. Esta dicotomía no la tenemos que estar repitiendo. En nosotros se da el extraño caso que una parte de nuestro ser no recibió todavía el beneficio de la cruz y otra, sin embargo, sí. El hombre interior se renueva de día en día, pero el exterior de día en día se va desgastando. ¿Por qué? Porque el exterior todavía no recibió el beneficio de la cruz. ¿Qué les quiero decir? Les quiero decir que nuestro hombre exterior, nuestro cuerpo físico que no recibió todavía el beneficio de la cruz, está sujeto todavía a desgaste, está sujeto a enfermedad y también está sujeto a muerte. Todos vamos a morir antes o después, si el Señor no viene antes. ¿Por qué? Porque la parte de nuestro ser llamada anatomía y cuerpo físico todavía no recibió el beneficio de la cruz. ¿Y por qué hago tanto hincapié en esto? Porque quiero que este conocimiento sea como un escudo que pueda apagar los dardos envenenados del enemigo. El enemigo está usando argumentos mentirosos y con esos argumentos mentirosos está lanzando dardos envenenados a las mentes de los creyentes y nos dice: ¿cómo es posible que en mitad de esta pandemia hayáis tenido tantas bajas? ¿Cómo es posible que en mitad de este virus generales del ejército hayan caído? ¿Es que acaso dejó de amaros Dios? ¿Es que acaso se olvidó de vosotros? Pero nosotros le decimos que no, y que 1000 veces no, que el hecho de que nuestro cuerpo se enferme y muera no es sinónimo de que Dios no nos ame o nos haya olvidado. Le han dicho la Marta y la María a Jesús: Jesús, el que amas. Les decía que ustedes saben que San Pablo murió decapitado y también saben ustedes que su hijo Timoteo se enteró en la forma en la que iba a morir su mentor y se entristeció Timoteo. Entonces San Pablo toma papel y pluma y escribe lo que hoy nosotros conocemos como la segunda carta del apóstol San Pablo a su hijo Timoteo. Y en una parte de esa carta le dice San Pablo a su hijo Timoteo: hijo mío Timoteo, yo he acabado mi carrera. En esa expresión, he acabado mi carrera, San Pablo estaba diciendo a Timoteo: no te entristezcas, hijo mío, aunque te hayas enterado que me van a decapitar por una sentencia judicial. Con mi vida no termina el verdugo ni la espada que va a usar en su mano. Con mi vida termina el hecho de que ya no tengo más camino que recorrer, porque he terminado mi carrera. Toda la carrera que Dios programó para mí ya la he recorrido, no me queda más nada que hacer, sino que volver a la casa del Padre. Escuchadme bien, no son las circunstancias que nos rodean las que ponen fin a nuestra vida, es terminar el propósito de Dios. Cuando terminamos el propósito de Dios, lo único que nos queda es volver a la casa. El medio de muerte es lo que menos importancia tiene. Unos serán decapitados, otros serán por enfermedad, otros serán porque resbalaremos en la ducha y de esa forma tan trágica moriremos, otros serán por un accidente de tráfico. Pero esto no es lo importante no es el medio, lo importante es el porqué, y el porqué es haber terminado el propósito de Dios. La finalización de la vida del creyente la pone el propósito de Dios. Por lo tanto, hoy tenemos que tener más claro que nunca que somos mortales en nuestra parte física y que estamos expuestos todavía al desgaste, a la enfermedad y al dolor, sencillamente porque esta parte física nuestra no recibió todavía el beneficio del Calvario. Por lo tanto, vuelvo a reiterar, Iglesia de Jesucristo, tengan presente esta extraña dicotomía por la cual decimos que una parte de nuestro ser pertenece al mundo redimido, pero otra todavía pertenece al mundo caído. El espíritu y el alma reciben el beneficio de la cruz en lo que es el día del nuevo nacimiento, pero el cuerpo no recibirá el beneficio de la cruz hasta el día de la resurrección de entre los muertos, en el día llamado del arrebatamiento. Pero el apóstol no solo nos ha enseñado un principio eterno en el verso 17 y un punto doctrinal que trae equilibrio en el verso 16, sino que además el apóstol nos ha enseñado en el verso 18 lo que es una llave maestra de revelación que nos va a permitir comprender mejor el
verso 17 y también el verso 16. Lo que hay en el verso 18 nos permite comprender con una claridad meridiana el principio eterno del verso 17 y el punto doctrinal que trae equilibrio del verso 16. Dice así el apóstol en el verso 18: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Noten ustedes meticulosamente lo que dice el apóstol aquí. Nos está intimando, nos está dirigiendo a que miremos en lo que no se ve. ¿Qué es mirar en lo que no se ve? Es mirar en lo invisible. ¿Y qué es mirar en lo invisible? Es mirar en lo eterno. ¿Y qué es mirar en lo eterno? Es mirar en lo celestial. Ahí nos quiere llevar el apóstol, a mirar en lo celestial. Cuando el apóstol ha dicho que miremos en lo que no se ve, nos está diciendo miren lo invisible, nos está diciendo miren lo eterno, nos está diciendo miren lo celestial. Ahí quiero que se focalicen, en lo celestial. Quiero que recuerden que ustedes son la parte que le falta al cielo. En la tierra son peregrinos, advenedizos, pero su ciudadanía no está aquí en la tierra, está allí en el cielo. Focalícense, por lo tanto, en lo celestial. ¿Para qué, San Pablo? Para que podáis interpretar todo acontecimiento terrenal a la luz de lo celestial. Cuando uno se focaliza en el cielo, siendo obediente al consejo del apóstol, entonces interpreta todo lo que ocurre en la tierra no desde una perspectiva terrena, sino desde una perspectiva celeste. Por ponerles un botón de muestra que ilumine esto último que les he dicho. Examinemos la muerte de un creyente en la tierra. Cuando examinamos la muerte de un creyente en la tierra, si la miramos desde la perspectiva terrenal, decimos qué pérdida. Pero si la miramos desde la perspectiva celestial, Dios dice qué ganancia. Si observamos la muerte de un creyente desde la perspectiva terrenal, decimos guardemos duelo. Sin embargo, si la miramos desde la perspectiva celestial, el Señor dice hagamos fiesta. ¿Se han dado cuenta qué distintas son las perspectivas ante un mismo acontecimiento? El acontecimiento es el mismo, la muerte de un creyente. Pero sin embargo la perspectiva terrenal dice pérdida y duelo. La perspectiva celestial dice ganancia y fiesta. El apóstol, cuando nos manda a focalizarnos en lo celestial, lo que quiere es que nosotros empecemos a interpretar lo terrenal a la luz de lo celestial. Esto que aquí nos expresa San Pablo, lo vivió él en primera persona. Vosotros sois conscientes de que el apóstol San Pablo en cierto momento de su vida fue arrebatado hasta el tercer cielo, al paraíso de Dios. Y dice en su experiencia que vio cosas que al hombre no les da a expresar. Y de que él ha visto el cielo y la gloria celestial, ha sido devuelto a la tierra. Y cuando ha sido devuelto a la tierra, a partir de ahí, el apóstol se ha quedado ensimismado en lo celestial. A partir de ahí el apóstol se ha quedado terriblemente focalizado en el cielo, y es por eso que a partir de entonces el apóstol examinaba todo lo terrenal a la luz de lo celestial, y examinando lo terrenal a la luz de lo celestial, el apóstol llegó a una conclusión: cuando yo comparo lo terrenal a la luz de lo celestial, no hay color. No hay color, lo terrenal pierde valor y lo celestial gana de ese mismo valor. Por eso el apóstol en cierto momento, mirando lo terrenal a la luz de lo celestial, pudo decir: todo lo tengo por basura con tal de ganar aquello para lo que Cristo me ganó. Mirad, en el aspecto terrenal, humano, San Pablo no era un hombre de clase baja. San Pablo era un hombre de alta clase. San Pablo era un hombre de la Yesed de aquel entonces. No hay que olvidar que San Pablo era el universitario de Tarso. San Pablo dominaba 3 idiomas: el griego, el hebreo y el arameo. San Pablo tenía doble nacionalidad, judía y romana. San Pablo era el discípulo aventajado de Gamaliel.
San Pablo era la esperanza del Sanedrín. San Pablo era el sujeto en el que todo su pueblo había puesto los ojos. Miren ustedes todo lo que era San Pablo. Pero cuando San Pablo ha tomado todo esto y lo ha pesado a la luz de lo celestial, ha dicho: esto es como un poco de basura comparado con aquello. San Pablo ha dicho: ¿qué importa ser universitario? ¿Qué importa tener 3 idiomas? ¿Qué importa gozar de 2 nacionalidades? ¿Qué importa ser el discípulo aventajado de Gamaliel? ¿Qué importa ser la esperanza del Sanedrín? ¿Qué importa que una nación entera haya puesto los ojos sobre mí? Todo esto junto no es más que un poco de basura comparado con aquello para lo que a mí Dios me ganó. Está comparando lo terrenal a la luz de lo celestial y entonces dice: esto es como nada comparado con aquello. Cuando el apóstol nos dice: focalizaos en el cielo, está diciendo: hacedlo para interpretar lo terrenal a la luz de lo celestial. Mirad, lo celestial es tan superior a lo terrenal que cuando interpretamos lo terrenal a la luz de lo celestial, entonces entendemos que no hay color. Entonces comprendemos que esto temporal es demasiado breve y que nosotros vamos camino a lo que no tiene fin, que es lo eterno. Entendemos que esto es como un soplo, mientras que aquello no tiene fin. Cuando nosotros interpretamos lo terrenal a la luz de lo celestial, lo terrenal pierde importancia y lo celestial en la misma medida la gana. ¿Qué será el cielo que nos está esperando? Mirad, anhelamos el cielo más por lo que no hay que por lo que hay. La revelación de Apocalipsis dice: allí no hay muerte, allí no hay pena, allí no hay llanto, allí no hay dolor. No hay, no hay, no hay, no hay. Y por lo que hay, ya merece la pena vivir el cielo. ¿Qué será cuando descubramos lo que hay? ¿Qué será cuando descubramos lo que Dios allí preparó para cada uno de nosotros? El cielo va a rebasar las mejores expectativas que nosotros tengamos, porque el cielo nuestro va a ser el cielo más glorioso de todo el glorioso cielo. Dejadme explicar esto. El cielo de la iglesia es el cielo más glorioso de todos los estamentos celestiales. Dijo Jesucristo a sus apóstoles antes de marcharse: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Me voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también podáis estar. Analicen esa frase. Jesucristo nos ha presentado el cielo de Dios como una inmensa mansión en la casa de mi Padre, donde hay un sinfín de habitaciones, muchas moradas hay. Pero yo no os voy a colocar en ninguna de esas moradas. Yo voy a preparar una morada para vosotros. Y esa morada que voy a preparar vosotros va a ser en la que yo voy a estar, para que donde yo estoy, vosotros también podáis estar. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo, presentándonos el cielo como una inmensa mansión, con un sinfín de habitaciones, nos está presentando que en el cielo todo es glorioso, pero hay distintas medidas de gloria. En el cielo todo es glorioso, pero hay distintas medidas de gloria. Y nosotros estaremos en la cima de esas medidas de gloria. ¿Por qué? Porque estaremos donde Él esté. ¿Dónde va a estar Jesús? Jesús va a estar en el lugar más glorioso de todo el glorioso cielo. Allí vamos a estar nosotros. Jesús va a estar en el salón del trono. Jesús va a estar en el equivalente al lugar santísimo del tabernáculo y del templo. Allí vamos a estar nosotros. ¿Qué gloria tiene que tener aquel lugar que fue la ocasión o una de las ocasiones de la ruina del ángel perfecto? Os acordaréis en Ezequiel y en Isaías que se nos desvela lo que es el lejano pasado hasta el punto de presentarnos la caída de Luzbel. Sabéis que Luzbel estaba en el cielo glorioso. De hecho, estaba en una parte de gloria del cielo que se le llamaban las piedras de fuego. Las piedras de fuego es un estamento celestial con un nivel de gloria extraordinario. Pero el ángel ha visto un lugar con un nivel de gloria superior y ha dicho: el ángel perfecto, subiré a lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. La expresión que él ha usado ha sido subiré,
con lo cual nos estaba dando a entender que él estaba en un escalafón inferior y estaba mirando un escalafón superior. Él estaba en un estado de gloria, pero estaba viendo un estado de gloria superior. Y lo anheló. ¿Cuál fue su problema? Que aquel estado de gloria superior que él anheló no estaba preparado para él. Él quería lo que Dios no había preparado para él y como consecuencia despreció lo que Dios para él sí había preparado. ¿Y saben qué ocurre cuando uno desea lo que Dios no preparó para él, menospreciando lo que Dios sí preparó para él? Que se corrompe y se desvirtúa. Por eso el ángel se convirtió en demonio. ¿Pero qué fue lo que vio? Que lo anheló, menospreciando aquel lugar de gloria llamado Piedras de Fuego. Vio lo más sublime de todas las cortes celestiales. La mayor gloria de todo el glorioso cielo estaba allí, porque donde esté Jesús estará el Padre, y donde esté el Padre está el Espíritu Santo, y donde esté el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, allí estará la iglesia con ellos. No vamos a heredar cualquier cielo, vamos a heredar la parte más gloriosa de todo el glorioso cielo. Amamos el cielo por lo que no hay. ¿Qué será cuando descubramos lo que hay? Dice la Biblia que Dios ha preparado para nosotros cosas que nunca ojo vio, cosas que nunca oído oyó, cosas que nunca mente pensó, cosas que nunca subió a corazón humano. Es decir, que lo que vamos a encontrar allí va a ser muchísimo más excelente que lo más excelente que nunca tus ojos hayan visto. Lo que vamos a encontrar allí va a ser más extraordinario que lo más extraordinario que nunca tus oídos hayan escuchado. Lo que vamos a encontrar allí va a ser más glorioso que lo más glorioso que nunca hayas pensado. Lo que vamos a encontrar allí va a ser más extraordinario que lo más extraordinario que nunca hayas soñado. Ni el mejor de tus sueños podrá alcanzar mínimamente a la excelencia de lo que allí vamos a encontrar, porque Dios ha preparado por nosotros cosas más grandes de las que nunca hemos visto, de las que nunca hemos oído, de las que nunca hemos pensado, de las que nunca hemos soñado. ¿Qué será el cielo que nos está esperando? Por eso el apóstol dice: focalizaos en el cielo para interpretar lo terrenal a la luz de lo celestial. ¿Habéis pensado alguna vez por qué un universo tan grande? ¿Por qué tantas constelaciones de estrellas? ¿Por qué tantos mundos conocidos y por conocer? Dios nunca creó sin propósito. Todo lo que Dios crea tiene un porqué y un para qué. Todo lo que Dios crea tiene un propósito que fue gestado antes de crearlo. ¿Y para qué? Tantísimo universo, si tan solo hay vida en una minúscula parte del mismo. Yo qué sé, pero algún porqué y para qué tiene. ¿Qué será de nosotros cuando tengamos ese cuerpo de gloria semejante al de nuestro Señor Jesucristo? Ese cuerpo de gloria que podía entrar por la puerta pero que podía atravesar las paredes. Ese cuerpo de gloria que podía comer pero que no tenía necesidad de comer. Ese cuerpo de gloria que a su antojo podía aparecer pero también podía desaparecer. ¿Qué peculiaridades tiene ese cuerpo de gloria para poder quizás hacer viajes siderales? ¿Qué sé yo? ¿Qué nos tendrá Dios guardado allí? ¿Qué será la civilización eterna y celestial? ¿Cuáles serán las experiencias que tendremos que descubrir? El apóstol ha dicho: mirad en lo que no se ve, mirad en lo invisible, mirad en lo eterno, mirad en lo celestial, para que focalizados en lo celestial podáis medir todo lo terrenal a la luz de lo celestial. Esto es demasiado breve. El más robusto, 90 años, me parece bien, pero así todo, demasiado breve. Esto es como una gota de agua comparada con un océano. ¿Qué es una gota de agua comparada con un océano? Así es la temporalidad terrestre comparada con la eternidad celestial. Pongamos los ojos en el cielo y evaluemos lo de la tierra a la luz del cielo que nos ha de esperar. Iglesia preciosa de Zamora, deseo profundamente que la bendición del Señor esté en este tiempo de una forma más pronunciada sobre vosotros que nunca antes. Quiera Dios y tengamos siempre presente que Dios de las tribulaciones va a sacar cada vez un más excelente y eterno peso de gloria. Quiera Dios y tengamos siempre presente la extraña dicotomía en la que una parte de nuestro ser pertenece al mundo redimido, mientras que otra todavía al mundo caído. Y tengamos presente que nosotros somos conciudadanos del reino de los cielos, mientras que aquí somos peregrinos y advenedizos. Con los ojos puestos allí, examinemos y evaluemos todo lo que vivamos aquí. Dios os bendiga muchísimo. Ha sido un placer poder estar entre vosotros. Hasta otra ocasión, que el Señor lo permita.